Buenos días, amigo, mi querido Teodoro, buen día. Qué gusto saludarte este miércoles de fin de mes ya en Cuernavaca. Las pensiones en México agonizan. Uno de los temas de más complejidad al que nos enfrentamos en el futuro próximo en México, sin duda, es el sistema pensionario. La base de jubilados y pensionados en el país es amplísima. Y hace muchos años que venimos sosteniendo que no hay un sistema de pensiones saludable que le permita a las próximas generaciones de jubilados y pensionados y de adultos mayores enfrentar la realidad histórica con estos índices altísimos de inflación que tenemos hoy día. Para nadie es un secreto, mi querido Teodoro, que en el 2050 México será un país preponderantemente de adultos mayores y que actualmente el sistema complejo de pensiones será en el futuro próximo, y hablo de los próximos 15 años, muy difícil de sostener en el esquema actual. Un esquema complejo que solo depende de las aportaciones exclusivas de los trabajadores al servicio del Estado o de las cuotas de quienes están obligados a entregarlas, a fin de construir una bolsa que día a día se hace más y más pequeña. El próximo 5 de febrero, el presidente de la República ha anunciado un paquete de reformas estructurales para el país. Y una de ellas es modificar el sistema de pensiones a fin de que los próximos jubilados y pensionados reciban el mismo monto que ganaban en su último año de trabajo. Algo que me parece, y no solo a mí, sino en la opinión de los expertos en el tema, una propuesta inviable, porque en efecto no hay recursos públicos que alcancen para sostener el pago de miles de pensiones que además aumentarán cada año y cada año en México. Aunado al esquema político del gobierno federal a través del proteccionismo y de la pensión universal, que de suyo no es una mala idea, si tuviéramos fondos de inversión, si tuviéramos estudios actuariales del crecimiento de la base de jubilados, de pensionados, de adultos mayores, si tuviéramos esquemas financieros, insisto, de inversión que le permitieran al Estado y a esta gran bolsa económica tener dividendos, tener ingresos, tener inversiones, tener activos fijos que se sustentaran, mi querido Teodoro, en la posibilidad de asegurar un futuro distinto para aquellos que terminan su vida laboral después de más de 35 años de servicio, ya sea en el gobierno o en alguna empresa de carácter privado, sería otra cosa, afrontaríamos de manera distinta la vejez en el país. La idea del presidente no es una mala idea, el hecho de que en el futuro las generaciones que han trabajado toda su vida en la construcción de la industria, en la construcción de la empresa, en la construcción del México contemporáneo, puedan tener una mejor calidad de vida. Es una buena idea, mi querido Teodoro. El tema es el cómo. En un país con un gran índice de inflación, en un país en donde los últimos 5 años hemos visto el incremento desmedido de los precios en la canasta básica, en un país donde existen problemas fundamentales que atender antes de intentar por sí solo subir las pensiones o igualarlas al último salario de los trabajadores en ese año, cosa que será prácticamente inviable y me parece más un esquema adelantado de propuesta de campaña con visión al futuro cercano, y me refiero a las elecciones del próximo junio de este año, que una propuesta de modificación estructural del sistema pensionario mexicano. La complejidad del modelo mexicano actual estriba en el problema que tenemos en México, evidentemente con la población creciendo y un grupo tan grande fuera de la economía formal. Más del 65% de los empleos en México son informales. ¿Cómo se van a financiar las pensiones para todos? Si tomamos en cuenta que en México la población entre 30 y 40 años hoy día necesita 2 o hasta 3 empleos para subsistir, se vuelve muy complicado pensar que esa generación llamado Z o Millennial obtendrá en el futuro, después de 30 años, insisto, de labores y de trabajo, una pensión digna a partir de un solo trabajo o de un solo esfuerzo a lo largo de su vida. El problema es que las generaciones de hoy día, mi querido Teodoro, están más pensando en subsistir el día a día que en adquirir una vivienda, por ejemplo, a través de un sistema hipotecario o alcanzar una pensión, decíamos, después de su vida laboral. En este sentido, existen estudios muy diversos del sistema de pensiones mexicano y del modelo proteccionista que históricamente ayudó a los adultos mayores. Me parece que no es solo un tema de si alcanzará el dinero del gobierno o el dinero de las cuotas de los trabajadores o las reservas que deben tener los institutos como el ISSSTE o como el IMSS para afrontar sus obligaciones pensionales. Hoy el problema se vuelve más complejo si tomamos en cuenta que el futuro económico de México es muy incierto, y si tomamos en cuenta también que cada día la base gravable del país es mucho más reducida. Habría que encontrar una reforma, sí, al sistema pensionario, pero desde la estructura misma de la cantidad de pensionados y jubilados que tendremos en el futuro. Habría que encontrar un esquema, decía yo, de inversión, un modelo actuarial que nos permita a este gran globo de agua que ha sido pinchado por los complejos sistemas pensionarios y el que se está haciendo cada día menos y menos y menos. Habría que inyectarle por la parte de arriba recursos que provengan de modelos financieros macroeconómicos en materia de inversión. Solo así se podrá sustentar la cantidad de pensionados, de jubilados y de adultos mayores en el país en el futuro próximo. Y me refiero a 15 años, decía yo, no es un futuro tan lejos de la generación Z.
de quienes nacieron entre los años 80 y 2010, que seguramente en 25 años estarán pensando de qué vivirán en el futuro. Recordemos que la reforma de 2021 al sistema de ahorro para el retiro estableció un aumento en las contribuciones de los patrones para las pensiones de sus trabajadores, pero hoy día es insuficiente. Las modificaciones entraron en vigor en 2021 y el incremento deberá pasar hasta el 2030 del 6.5 al 15%. Con estos cambios se redujeron las semanas de cotización. Antes eran de 1.250 semanas, ahora son 750, pero siguen siendo insuficientes dichas reformas. Porque el incremento del salario no se ha visto reflejado en los bolsillos de las personas. Cada día gastamos más, cada día nos cuestan más las cosas y seguimos cobrando los mismos salarios que hace 10 o 15 años. Es alarmante los estudios que nos demuestran que el IMSS para 2038 no tendrá recursos suficientes para solventar la cantidad de pensiones que necesitará. La base de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, habrá que esperar la reforma del presidente López Obrador, y no solo, decía yo, la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino estructuralmente la reforma en materia de pensiones, porque afectarán no solo al IMSS, sino también al ISSSTE, a SEDENA, a las empresas y, en fin, al pueblo de México, porque todos vamos de alguna u otra forma a encontrarnos en el futuro próximo con la vejez, con la necesidad de contar con una pensión y con la posibilidad de seguir viviendo y subsistiendo. Un estudio relata, mi querido Teodoro, que si no hay una reforma integral del sistema de pensiones, el tope máximo de pago alcanzará al 2047 y a partir de ahí se reducirá la capacidad del gobierno de pagar o otorgar una pensión en este complejo sistema que actualmente vivimos. Y la consecuencia obvia de no contar con recursos suficientes para pagar las pensiones es que la calidad de vida de los adultos mayores y de la población en general empezará a decaer y empezaremos a luchar con un problema de envejecimiento, pero también con un problema de pobreza, pero sobre todo, y lo digo de manera fundamental, con un problema de salud digna para los adultos mayores. Ojalá la reforma del presidente López Obrador traiga consigo un esquema de protección al adulto mayor. Hemos sostenido en muchas ocasiones que México necesita una ley general de atención integral al adulto mayor. Y no solo es un tema de homologar las pensiones a partir del último año de salario percibido. Los adultos mayores necesitarán atención médica especializada en materia gerontológica. Los adultos mayores necesitarán esquemas de orden social, de orden afectivo, de orden económico, incluso de orden laboral, que les permita afrontar la última etapa de su vida de una manera digna, de una manera civilizada, en un entorno distinto. Porque, insisto, para 2050 México será un país de adultos mayores y la legislación tendrá que adecuarse a esta nueva realidad histórica de México. Los adultos mayores serán quienes demandarán de la industria farmacéutica, de los esquemas económicos de desarrollo, incluso de las oportunidades laborales, de las empresas. Esa será la nueva realidad poblacional de México del futuro cercano. Por último, hay que considerar que en el 2024 se gastarán 2 billones de pesos del presupuesto público de pensiones, es decir, el 22% del gasto total del gobierno. Conforme crece el número de jubilados, el gobierno se verá obligado a echar mano de dinero de otros sectores para pagar el hoy deficiente sistema de pensiones, complejo, obsoleto, improductivo, pero sobre todo preocupante para las nuevas generaciones. Y es ahí donde tenemos que poner el dedo en la llaga. Estamos destinados con este sistema de pensiones, que data de los años 60, 70 de su creación, a volvernos un país pobre, un país enfermo, pero sobre todo un país envejecido, y no permitiremos en el futuro que las generaciones que hoy se están educando para el futuro sean productivas, sean libres y estén destinadas a compartir el poco recurso de sus esfuerzos diarios para cuidar no de ellos y sus familias, insisto, sino para cuidar también a sus viejos. Y eso me parece que se vuelve muy preocupante en un país que debiera estar proyectándose en el concierto internacional hacia el desarrollo económico, hacia las posibilidades macroeconómicas de inversión, y ese es un tema que habrá que definir en los próximos años quien gobierne México, y me parece que es un tema que tiene que resolver la 4T, no solo con una reforma que, insisto, se vuelve electorera, sino una reforma estructural a partir de esquemas de inversión que le permite al país y al gobierno sustentar sus obligaciones pensionales. Muchas gracias, mi querido Teodoro. Ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima.